Un saludo familia Iglesia a la Casa y un saludo para todas las personas que nos pueden ver a través de este medio. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de celebración, pues estamos cumpliendo 12 años sirviendo en la ciudad de Toronto. Estamos llenos de goces y de gratitud a Dios por su bondad y por su fidelidad todos los días de nuestra vida. Por eso yo te invito a que en el lugar a donde tú estás te prepares para que juntos glorifiquemos y honremos el nombre de nuestro buen Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 103, versículo 1 y 2: Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Estamos acostumbrados a poner nuestra mirada en lo que falta, en la necesidad. Pero yo te quiero invitar que hoy podamos centrar nuestra mirada en la abundancia y en las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Tal vez si te pones a pensar por un momento, no te alcanzarían los dedos de las manos para contarlas. Y no yéndonos tan lejos, yo quiero que pienses en el día de hoy. Este día es un nuevo regalo, una nueva oportunidad de vivir para Dios y con Él, una nueva oportunidad de abrazar a quienes más amas, una nueva oportunidad para que juntos glorifiquemos su nombre. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos visto cómo tu mano nos ha sostenido. Por eso en esta tarde decidimos honrar tu nombre. En esta tarde nos llenamos de gozo al venir delante de ti, Señor, para reconocer tus bondades, para reconocer tu amor, para reconocer tu paternidad. Te bendecimos, te adoramos y te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y seguimos en nuestra fiesta, celebrando el nombre del Señor. Si puedes ponerte cómodo, ponerte de pie para que levantes tus manos, alabando al Señor. Hoy tenemos un invitado especial. Su nombre es José Miguel. Él es ministro de alabanza de la ciudad de Bogotá y hoy nos acompaña en este tiempo de fiesta de la casa, porque la casa está de fiesta. Nuestro Dios es fiel. Vamos a alabarle con libertad. Sí, Señor. Él es fiel. Él es fiel. Vamos a decir juntos: Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más: Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor. Oh, oh. Una vez más: Señor, eres fiel. Todos juntos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel. Señor, eres fiel. Díselo. Suenan las trompetas. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Lord, you are good and your mercy endures forever. Dile una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Buenos días, iglesia. Dios le bendiga en esta mañana. Reciba un cordial saludo desde Bogotá, Colombia. Queremos bendecirle hoy alabando al Señor juntos. Quiero que sepa que hemos estado orando por ustedes y pidiéndole al Señor que les dé fortaleza en este tiempo de necesidad y de angustia. Escuché en estos días que cada vez que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se aferraba a los templos, Dios se los quitaba. Cada vez que el pueblo de Israel tenía como fin último el ritual del templo, Dios se los quitó. Eso nos recuerda una cosa importante. Las iglesias no son templos, las iglesias son personas. Y sí, es muy cómodo y muy bonito tener un lugar donde reunirse. Pero, como decía la mujer samaritana, a mí me enseñaron a adorar en este monte y ahora ustedes dicen que es en Jerusalén. Y si recuerdan que Jesús dijo, llegará el momento en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque en los templos se adora al Señor, pero el altar se levanta en cada corazón. Las iglesias no son templos, las iglesias son personas. Y este es el momento de la historia de nuestra vida más crucial, en donde estamos haciendo iglesia. En las casas, reunidos, como comenzó en el libro de Hechos. Vamos a alabar al Señor en esta mañana, seguir alabando con
con este coro que yo sé que usted sabe y le gusta mucho. Él es milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile con tu propia voz ahí donde estás, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, y mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Una vez más, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y le cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás, díselo, aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. That is who you are, that is who you are, that is who you are, that is who you are. Waymaker, promise keeper, oh, like in the darkness, my God, that is who you are. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas, así eres tú, 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 así eres tú. Adórale, te alabamos con un cántico nuevo. Ven
dice su nombre. We worship you, we worship you, we praise your name. Te alabamos, Señor, levantamos un altar de adoración en nuestra vida y en medio de la dificultad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y no paramos y no nos callamos de buscarte, de alabarte, de bendecirte, oh Señor. Waymaker, promise keeper, miracle worker, light in the darkness, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promises keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Te adoramos, Rey. Te adoramos, milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Amén. Alaba su nombre, que Él vive, Él vive. Amén. Qué bendición que juntos podamos encontrarnos para exaltar y adorar el nombre de nuestro buen Dios. Y en la disposición que estamos ahora, llenos de gozo y de alegría, yo te invito a que tomes en tus manos tu ofrenda y tu diezmo. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 9 versículos 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor te bendiga y el Señor te recompense por bendecir la obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu provisión. Gracias, Señor, por tu sustento. Te bendecimos, Señor. Bendecimos cada casa, cada mano que se levanta, Señor, para bendecir esta tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, un saludo especial en este día domingo. Vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Estamos hoy también celebrando el cumpleaños de la iglesia. Estamos de fiesta, de celebración con todos nuestros hermanos, con toda la familia de la iglesia, la Casa de Misericordia Eterna. Y en cada hogar estamos hoy haciendo una celebración al Señor por su misericordia, por su amor que nos ha permitido reunirnos como familia aquí en la ciudad de Toronto. Y tú que nos estás viendo hoy, te unes a este servicio virtual. Queremos invitarte. Vamos a compartir la palabra del Señor y quiero invitarles para que podamos orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él acompañándonos y bendiciéndonos aún más, que podamos hoy recibir de su presencia y escuchar su voz de una manera clara. Te invito a que cerremos los ojos un momento, vamos a orar al Señor y vamos así a preparar nuestras vidas. Padre, te bendecimos y te honramos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por esta reunión, Señor, que podemos tener por medio
de estos medios de comunicación. Señor, gracias por la vida de cada uno de tus hijos, por el hogar, Señor, de mis hermanos, que está abierto y disponible para ti, Señor. Gracias por cada familia que se ha conectado a este servicio virtual, Señor, a esta celebración al nombre de Cristo, Señor. Padre, gracias por venir con tu presencia hoy, Señor, de una manera generosa y abundante a nuestras vidas, Señor. Queremos invitarte hoy, Señor, para que tú vengas a visitarnos, Señor. Padre, recibe esta celebración en honor a ti, Señor. Y seas tú, Señor, hoy hablando a cada uno de nosotros. Y seas tú trayendo, Señor, lo que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Oro hoy la presencia de Dios por medio de esta transmisión, Señor. Y oro hoy, Padre, que tu palabra venga, Señor, hoy a alimentar nuestros corazones y nuestras mentes. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo venga hoy, Señor, a llenar nuestros corazones de una manera especial, Señor. Gracias por quitar todo obstáculo, toda distracción, toda preocupación, Señor, toda incomodidad, Señor, que quiera venir hoy, Señor, a impedirnos que podamos, Señor, hoy acercarnos a ti. Lávanos y límpianos, Señor. Danos hoy un corazón enseñable y danos una mente hoy abierta a tu palabra, Señor. Ven, Padre Santo, Espíritu de Dios, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir entonces la palabra del Señor y vamos a dar una palabra celebrando hoy el cumpleaños de la iglesia, celebrando la obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros y declarando los nuevos planes y propósitos que Dios tiene para la iglesia. Amén. Entonces te invito a que abras la Biblia conmigo en el libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 y vamos a leer también en el capítulo 2. Entonces el versículo 12 del libro de los Hechos. Si tienes tu Biblia a la mano, la puedes leer conmigo. Y vamos así a estudiar juntos la palabra de Dios. El libro de los Hechos 1, el versículo 12. Amén. Dice entonces así la palabra de Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a ir ahora al capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Vamos a saltar la enseñanza de Pedro y vamos a leer el versículo 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén y amén. Gloria al Señor por su palabra. Leímos en la palabra del Señor cómo el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, y esto fue el día de Pentecostés. Algo que debemos tener en cuenta en entender este pasaje es que el Pentecostés era la celebración que se hacía 50 días después de la Pascua. En la Pascua, que es el día en el que el Señor Jesús fue crucificado, y es la celebración que nosotros recordamos en la Semana Santa. Luego, 50 días después, había esta gran fiesta, que era una fiesta muy alegre. Era el día de Pentecostés. Era un día en el que se celebraba la libertad, se perdonaban las deudas. Es una enseñanza en el Antiguo Testamento donde estaba la fiesta del Pentecostés, que significaba 50 días después de la Pascua, y era una celebración de libertad y de mucha alegría. Y estas fiestas, la Pascua y las celebraciones que ocurrían en estos días, eran las fiestas más importantes de todo el calendario de la nación judía. Eran las fiestas mayores. Y como sabemos, los judíos habían sido dispersados por todo el Imperio Romano y vivían en lugares retirados y apartados. Pero para esta celebración, los más piadosos venían a Jerusalén y celebraban, traían sus ofrendas, tenían su tiempo de celebración con su nación. Entonces, este fue un tiempo en el que la ciudad, Jerusalén, en donde estaban los discípulos, en donde el Señor Jesús fue crucificado, y ahora en donde el Espíritu Santo ha sido derramado sobre los discípulos, la ciudad estaba completamente llena. Y había personas de muchas partes, había mucha celebración y había muchas cosas ocurriendo en este tiempo. Por eso, cuando viene el día de Pentecostés, se junta una gran multitud, y al escuchar el estruendo, ¿no? Porque dice la palabra que cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, se escuchó un viento en el cielo, ¿no? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Me imagino yo como un trueno, ¿no? Un viento, pero un viento que produjo un sonido muy fuerte que se escuchó en toda la ciudad, porque esto fue lo que atrajo
a la multitud a este lugar en particular en donde estaban los discípulos. Fue a este lugar en particular a donde ellos llegaron. Y cuando llegaron, vieron cómo estos que estaban aquí reunidos estaban teniendo una experiencia poco común. Y esta experiencia dice que habían unas lenguas como de fuego visibles para ellos, porque las describe aquí la palabra del Señor. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vino esta manifestación sobre ellos, pero no solo eso, sino que fueron llenos del Espíritu Santo. Me imagino que fueron tocados de una manera muy evidente y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, esas lenguas que les fueron dadas eran lenguajes. La Biblia habla de diferentes tipos de lenguas que el Espíritu nos da. Unas lenguas angelicales que son lenguas con las que hablamos a Dios, y son lenguajes que no son como las lenguas humanas con las que nos comunicamos, sino que son unas lenguas que no tienen un significado al oyente, sino que son unas lenguas que se transmiten por el Espíritu y se hablan a Dios. Pero las lenguas de las que aquí nos está hablando en Hechos 2 eran lenguas humanas, eran lenguajes, eran idiomas, lo que conocemos como idiomas, como el inglés, como el español, como el francés, eran idiomas. Pero lo sorprendente de esto aún es que estos idiomas los discípulos los comenzaron a hablar sin haberlos aprendido. Conocemos la vida de los discípulos y de las mujeres también, porque eso es lo que nos está contando el capítulo 1, que eran los que estaban reunidos en el aposento alto, que fue el lugar en donde ellos se estaban hospedando mientras estaban en Jerusalén. Recordamos que el Señor Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. Ellos hicieron caso a la ordenanza del Señor y estaban reunidos en este lugar, en el aposento alto, en una casa en donde habitaba Pedro y los demás, y las mujeres que estaban allí presentes. Y conocemos por el Evangelio la vida de ellos, qué clase de hombres y de personas eran. No eran personas de letras, no eran personas que conocían los lenguajes, eran de Galilea, no eran ni siquiera de Jerusalén, que Jerusalén era la ciudad capital, la ciudad más ilustrada, con quizás más cultura, pero ellos eran de Galilea, de una región más bien que era vista, ¿no?, como menos que Jerusalén, como el campo, ¿no? Como cuando los de la ciudad se refieren al campo, ¿no? Pensando que el campo es bueno, pero realmente pues las personas del campo son muy valiosas, muy inteligentes. Pero entonces los de Galilea eran vistos como aquellas personas allá sin mucha educación, y este era el trasfondo de los discípulos. Allá el Señor Jesús los encontró, sabemos que eran pescadores, que eran personas del común y corrientes, trabajadores en las labores diferentes y personas del común. Pero estas personas del común están aquí ahora llenos del Espíritu Santo y están hablando en una lengua que no han aprendido, están hablando un idioma que no han aprendido, y esto lo hizo Dios con un propósito especial, porque lo que están hablando ellos son las maravillas de Dios, y esas maravillas de Dios tienen que ver con la persona de Jesús. Esas maravillas que ellos están hablando tienen que ver con glorificar a Dios por haber enviado al Salvador. Y el mensaje que da Pedro luego a toda la multitud, y asumimos que lo da en el lenguaje común, el arameo, el que podían entender, porque aunque los judíos que estaban viviendo en otras partes y habían venido a Jerusalén, habían aprendido otras lenguas, tenían en común ese lenguaje arameo, o ese lenguaje que era el lenguaje de ellos, hebreo. Y Pedro les da una enseñanza, y el centro de la enseñanza fue Jesús. Recordamos que esto es un mensaje nuevo para los judíos.
especialmente para estas multitudes que han venido. Ellos están esperando el Mesías prometido de parte de Dios, pero ellos no han creído que Jesús es el Mesías, es el Salvador que ha venido de parte de Dios. Y entonces viene la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el día en el que el Espíritu Santo vino, la promesa de Dios. Y hace 8 días hablábamos sobre lo importante que es conocer al Espíritu Santo y cómo aquí la palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros a recibirlo como la promesa de Dios, como la presencia de Dios permanente en cada una de nuestras vidas. Que al recibir al Señor Jesús, Él quiere regalarnos y darnos inmediatamente su Espíritu Santo a nosotros. Y el día de Pentecostés en el libro de los Hechos es celebrado después de la ascensión del Señor al cielo como el día en que el Espíritu Santo vino a llenar a la iglesia. Y comenzó la era del Espíritu Santo, comenzó la predicación del Evangelio, primero en Jerusalén, pero luego se extendió a toda el área alrededor de Jerusalén. Y cuando termina el libro de los Hechos, el Evangelio ya está siendo predicado por el apóstol Pablo en Asia, en toda esta región de los griegos y hasta la capital de los romanos, Roma, donde llega el apóstol a predicar la palabra de Dios. Es algo sobrenatural y es algo sorprendente. Y hoy queremos compartir sobre esto en el mensaje de Dios. Hoy queremos compartir sobre la iglesia. Cómo la iglesia nace en el libro de los Hechos y cómo la iglesia es esto tan glorioso que Dios ha creado y que de una manera tan sorprendente e inexplicable nace y crece y Dios la levanta para llevar la palabra de Dios sostenida puramente en el poder y en la gracia de Dios. Estos hombres que te contaba fueron los que Dios levantó y de los cuales Él formó la iglesia con sus discípulos llenos del Espíritu Santo para predicar el nombre de Jesús como el Salvador y el enviado de Dios a todas las naciones. Y el título de la enseñanza es La Iglesia Gloriosa. La Iglesia Gloriosa. Y eso es algo que nos queda en el corazón después de leer el capítulo 1, el capítulo 2 de Hechos, y leyendo todo el libro de Hechos nos queda esta enseñanza preciosa, y es que la iglesia es algo glorioso. Y cuando nos referimos a algo glorioso, nos referimos a que es algo que realmente no se puede explicar humanamente. El hecho de que la iglesia exista, el hecho de que la palabra de Dios sea predicada y avance y nada la pueda detener. Porque eso es lo que ocurre en el libro de los Hechos. Empieza a predicarse el Evangelio, pero Dios empieza a predicar, a usar a hombres y a mujeres que no tienen las mayores capacidades, que no tienen el perfil más adecuado en términos humanos, pero a los que Él está usando de manera poderosa. Y ningún poder humano, ningún poder en esta tierra es capaz de detener el avance de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sufre persecuciones. La iglesia de Cristo en el libro de los Hechos es perseguida por los mismos judíos, es perseguida por los griegos, es perseguida por los romanos. Y aún en medio de estas circunstancias, estos hombres y mujeres entregados a Jesús, estos hombres y mujeres que son el pueblo de Dios, no se detienen, sino que en medio de estas circunstancias cobran valor por el Espíritu Santo y por la intimidad que ellos tienen con Dios, y continúan enfrentando toda circunstancia y se sobreponen a toda adversidad, y finalmente la iglesia del Señor se extiende. Hoy podemos saber que la iglesia del Señor está aún activa porque nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Nosotros como iglesia somos
parte de esa iglesia gloriosa que comenzó en el libro de los Hechos. Y seguirá extendiéndose y seguirá desarrollándose en todo lugar, en toda lengua, en toda nación, en todo tiempo. Y a pesar de cualquier circunstancia, la iglesia del Señor no se detendrá. ¿Por qué? Porque es algo que Dios mismo está sosteniendo por su amor y por su misericordia para con los hombres. Dios ha dejado la iglesia y Dios está levantando la iglesia para que por medio de la iglesia las personas que no conocen a Jesús escuchen el mensaje del evangelio, que es un mensaje de amor, que es un mensaje de perdón, que es un mensaje de reconciliación, que es un mensaje de libertad de nuestras cadenas, de nuestras aflicciones, que es un mensaje en el que Dios quiere darnos una vida nueva, una vida diferente, que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios cercano. Ese mensaje del evangelio, Dios lo está extendiendo por medio de la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Entonces la iglesia es algo glorioso, la iglesia es algo maravilloso, es algo inexplicable. ¿Cómo es posible que estos hombres y mujeres en el día de Pentecostés están hablando una lengua que no habían aprendido? Están hablando un idioma que del cielo les ha caído. Y esa es solo una de las señales, de las muchas señales que Dios trajo para respaldar a la iglesia y que podemos encontrar en el libro de los Hechos. Dios por medio de la iglesia sanó a los enfermos. Dios por medio de la iglesia resucitó a los muertos. Dios por medio de la oración de los discípulos, de los apóstoles, no solo de los líderes, sino de toda la iglesia, Dios hizo grandes maravillas. Y es mi convicción que hoy en día la iglesia del Señor permanece, porque es lo que la palabra nos dice. Hoy la iglesia del Señor se levanta y hoy tenemos la dicha y el gozo de celebrar el cumpleaños de la iglesia, la Casa de Misericordia Eterna, que es la iglesia en la que nos congregamos aquí en Toronto. Y yo te envío un saludo muy especial a cada uno de mis hermanos. Te quiero saludar esta mañana, te quiero dar un abrazo, te quiero bendecir. Mi hermano que vive aquí en la ciudad de Toronto y que se congrega con nosotros en la iglesia, la Casa de Misericordia, les bendigo. Ustedes son muy amados de nosotros, de los pastores, y son amados de Dios, y Dios nos ha unido como su cuerpo en medio de esta ciudad. Pero también le doy un saludo a todos nuestros amados y amigos que están en otras ciudades. Y mi invitación para ti es que te unas a una iglesia, que te hagas parte de una comunidad que alaba y que adora al Señor. Porque es algo glorioso, es algo maravilloso. No es perfecta en los términos humanos, ¿no? En los que pensamos que la iglesia es una iglesia en donde todos los hombres, ninguno se equivoca, todos saben las cosas de Dios. No, eso no es la iglesia. De pronto eso es una falsa idea que tenemos al llegar a la iglesia, ¿no? Porque pensamos que al llegar a la iglesia vemos a las personas de la iglesia que hablan bonito, que hablan de Dios, vemos a los pastores que predican del Señor, que nos enseñan el amor, y pensamos, oh, estas personas son perfectas, y pensamos, oh, esta iglesia es perfecta. Y la verdad es que no lo es así, y realmente no tenemos que pasar mucho tiempo en una iglesia para darnos cuenta que estas personas son igual común y corrientes. Realmente estas personas están ahí porque creen y confían en Dios, y porque creen y confían que Dios es el que hace la diferencia en sus vidas. Entonces te bendigo, amada iglesia, y celebramos hoy la gloriosa iglesia del Señor. Quiero que meditemos un poco en lo que significa que la iglesia sea gloriosa y que el Señor hable en nuestras vidas y que tú te des cuenta lo especial que eres. Porque cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del pueblo de Dios. La iglesia es uno de los nombres que aparecen en la Biblia para llamar al pueblo de Dios, pero no es el único. La Biblia también llama a la iglesia el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. La iglesia también es llamada en la Biblia la familia de Dios. También es llamada un real sacerdocio, es decir, somos un pueblo de personas santas, dedicadas para Dios, que vivimos para Dios, y llama a la Biblia también una nación santa. Y si tú leíste conmigo aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo
2, el versículo 47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí leímos la palabra iglesia. Mira, esta es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra iglesia. Es aquí en el libro de los Hechos. Entonces podemos entender que es aquí en donde comienza la iglesia. Y lo que es especial en el libro de los Hechos, para que entendamos los comienzos de la iglesia, es que en los libros de los Hechos, la iglesia vino a ser un pueblo de gente de toda nación, Si tú has leído el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era solamente la nación de Israel. Y Dios hizo esto porque Dios pensaba levantar un pueblo del cual iba a venir su Hijo, pero el propósito era que después, por medio de su Hijo y por medio de la nación de Israel, todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. Y esto fue lo que le dijo a Abraham, al padre de la fe, al padre del pueblo de Israel. Él le dijo a Abraham que él sería padre de naciones, padre de multitudes. Y le dijo también que por medio de su simiente, de su generación, de su descendencia, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y aquí comienza la historia del pueblo de Dios. Y la simiente de Abraham es particularmente Jesús. Jesús es descendiente de Abraham. Jesús es descendiente del pueblo de Israel. Y Jesús vino por medio de esa etnia, de esa nación, pero Él vino no solamente para salvarlos a ellos, sino vino a salvar a toda la tierra. Él vino como el Salvador de toda la humanidad. Él vino como el Salvador de toda la humanidad. Él vino como el Dios de todos los hombres, y Él vino a salvarnos a todos de nuestro pecado y de nuestra necesidad. Y en el libro de los Hechos, entonces, la iglesia se forma ya como una iglesia con personas de toda lengua y de toda nación. Y tú me estás escuchando aquí en la iglesia. Tenemos la bendición de estar en una ciudad que es multicultural, en la ciudad de Toronto, por la cual bendecimos la ciudad de Toronto, la ciudad de Canadá. Y en esta nación se reúnen las personas de todas las naciones de la tierra. Y tenemos la dicha de verlas, ¿no? Ahorita no lo hacemos, pero cuando lo podemos hacer, estar en el tren o en el bus aquí en la ciudad. Y es fácil en un bus donde hay quizás 30 personas, escuchar a tu alrededor que cada persona está hablando un idioma diferente. Cada persona así es. Cada persona está hablando un idioma diferente, y a veces te encuentras con quien alguien habla tu español, ¿no? La lengua que Dios nos regaló. Alguien habla el español y por ahí sabemos que es hispano, pero hay las lenguas de todas las naciones de la tierra. Y es muy bonito ver cómo hay cristianos en todas las naciones de la tierra. También lo podemos ver aquí en esta ciudad, donde hay iglesias que son de etnia china, de los pueblos de África, de Asia, de Europa, de las mismas naciones anglosajonas, canadienses. Hay cristianos en todas las lenguas y en todas las naciones de la tierra. Es algo asombroso y maravilloso. Y todos estamos adorando el nombre de Cristo. Y todos hemos venido a creer en Jesús como el Salvador, y adoramos y alabamos al Dios de los cielos. Hoy, día domingo, estamos reunidos en el servicio, y en este mismo momento están reunidas personas en todos los países de la tierra. Y aunque no se pueden reunir en los templos ahorita en esta temporada, las personas nos estamos reuniendo virtualmente, y hay personas reunidas aún en aquellos que no tienen la posibilidad de tener sus servicios por la internet. Las personas están unidas en oración y en el Espíritu, y estoy seguro que en todo lugar la iglesia de Cristo, como sea, está reunida hoy domingo, está alabando el nombre de Jesús y está pidiendo la misericordia de Dios por la tierra en la que vivimos. Gloria al Señor por su palabra. Entonces vamos a ir ya brevemente, vamos a mirar por qué la iglesia es gloriosa, y queremos hoy celebrar la gloria de Dios en medio de la iglesia. Mira, piensa un momento en esto para que el Señor nos enseñe lo que significa que la iglesia es gloriosa, ¿no? Mira, la iglesia es gloriosa por naturaleza.
por naturaleza. Ella es gloriosa por naturaleza. Un lugar en donde podemos ver cosas gloriosas, o el glamour, ¿no? La pompa, el estatus de gloria es en las cortes de los reyes. Hoy no tenemos muchos reyes, pero recordemos un poco esa imagen de las cortes de la realeza, ¿no? Y allí se encuentran los reyes, y la imagen que tenemos es en unos tronos, están sentados, y están este hombre o esta mujer con unos vestidos completamente majestuosos, ¿no? Son hechos para reflejar gloria, para reflejar grandeza, ¿no? Eso es lo que estamos hablando cuando usamos la palabra gloria. Estamos hablando de una grandeza, de algo precioso, de algo maravilloso, ¿no? Y los reyes en las cortes tienen muchos elementos que los hacen reflejar gloria, ¿no? Y lo mismo hoy los presidentes que están en cabeza de los gobiernos, los ministros. Estas figuras de poder, ¿no? Reflejan gloria y reflejan poder, un estatus. Pero estos estatus, ¿qué pasan si a esta persona se le quitan estos elementos, ¿no? Elementos como un palacio, ¿no? Tienen un palacio que refleja gloria, tienen una corona, tienen unas riquezas, tienen unos títulos, tienen unos súbditos, y tienen todo esto que los hace ver gloriosos. Pero ¿qué pasa si a esta persona, que es el rey, que es la reina, que es el presidente, lo despojamos de todo eso, ¿no? Lo sacamos de su palacio, le cambiamos sus ropas reales y le ponemos unas ropas común y corriente, le quitamos su corona, le despojamos sus títulos, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, esa persona viene a ser como cualquier otro, de carne y de hueso. Y si está vestida como yo me he visto, y si está vestida así de una manera casual, sencilla, ya esa persona ya no refleja gloria, ya no refleja grandeza, ya no refleja majestad, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que esa persona por naturaleza no es gloriosa. Esa persona es gloriosa por lo que tiene, pero no por lo que es. Y cuando pensamos en la iglesia es gloriosa no por lo que pueda tener en algún momento circunstancial, sino la iglesia es gloriosa por lo que es. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo que Dios ha salvado. La iglesia es el pueblo en el que Dios ha hecho habitar su presencia. Esos somos los creyentes, las personas. Somos ese pueblo que Dios ha lavado con su sangre preciosa. Somos el pueblo que ha sido comprado por el sacrificio de Cristo. Somos el pueblo que ha venido a ser lleno por la presencia del Espíritu Santo. Somos el pueblo que llamamos a Dios Padre y somos nosotros sus hijos. Somos el pueblo que clamamos a Dios de día y de noche, que lo adoramos, que lo alabamos. Somos el pueblo que vivimos para Dios, que vivimos con Dios. Somos el pueblo que estamos siendo sacados de tiniebla y de oscuridad, apartados del mundo, de la contaminación del pecado. Somos ese pueblo amado de Dios, ese pueblo que Dios está sanando, ese pueblo que Dios está restaurando. Eso es la iglesia, es un pueblo especial sobre toda la tierra. Y lo que hoy compartimos es que somos por naturaleza gloriosos. ¿Por qué? Porque somos nosotros muy especiales, porque somos nosotros algo fuera de este mundo, no, sino porque Dios es nuestro Señor, y porque Dios es glorioso, y porque Dios es grandioso, y porque Dios es maravilloso, y porque Dios es grande, Dios es majestuoso, Él es glorioso. Entonces nosotros somos el pueblo glorioso, y somos gloriosos por el Dios que tenemos, amén. Somos gloriosos porque Dios nos llama gloriosos.
Somos gloriosos porque Cristo ha vencido por nosotros. Somos gloriosos porque los poderes del mal y de la muerte y ningún poder humano puede detenernos. Somos imparables, somos invencibles. ¿Por qué? Porque Dios que está con nosotros es grande y es todopoderoso y es maravilloso y es glorioso, y le doy gloria a su santo nombre. Y eso nos hace a nosotros gloriosos. Eso es lo que nos muestra la palabra. Que Dios nos ha cubierto, que Dios nos cubre de gloria y de poder. Que Dios nos lleva a una gloria mayor. Y quiero leer un pasaje en este momento. Está en la segunda carta a los Corintios, para que comprendamos un poco más esto que Dios nos muestra, que la iglesia es gloriosa, que tú y yo somos gloriosos, y es lo que está reflejado en el libro de los Hechos. Y es algo muy importante, una verdad muy importante que tú y yo necesitamos comprender y que necesitamos recibir. Damos al Señor gracias por su palabra, gracias porque Él nos ha hecho esa iglesia gloriosa, nos ha redimido y nos ha encontrado de una manera especial. Estoy aquí tratando de encontrar el pasaje que tengo. Aquí está, amén. Segunda de Corintios, en el capítulo 4. Quiero que leamos un momento. El versículo 16. Tú puedes leer todo el capítulo 4 y nos habla de la gloria con la que Dios nos ha visitado. Quiero leer el versículo 4:4. Dice así la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sigue conmigo esa palabra gloria, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y paremos ahí un momento. Mira lo que la palabra dice. La palabra dice que el evangelio, es decir, el mensaje de salvación que nos ha llegado por medio de Jesús, la misma obra de Jesús en la cruz, el mismo Señor Jesús que vino en la tierra, Él vino a nosotros para revelarnos la gloria de Dios. Y volvamos un momento a esta idea de la gloria. Cuando te estoy hablando de la gloria, te estoy hablando de esto majestuoso, de algo perfecto, de algo grandioso. Y lo que la palabra nos muestra es que Dios es glorioso. No solo que Dios tiene gloria, como te hablaba ahorita de los reyes, sino que Dios mismo es glorioso. Él mismo es glorioso. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es hermoso, porque Él es maravilloso, porque Él es precioso. Dios mismo es un ser glorioso. Es un ser glorioso. Y la manera en que la Biblia nos presenta a Dios es en la idea de luz, de una luz resplandeciente, de una luz resplandeciente y poderosa. Y dice la palabra que Jesús vino para mostrarnos la gloria de Dios. Vino para mostrarnos la gloria de Dios. Y el reflejo de Jesús, su rostro, fue la manifestación de la gloria de Dios. Y leemos en Juan otro versículo. Juan capítulo 1, el versículo 14, lo dice de esta manera. Dice así, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos la gloria. Entonces, cuando los discípulos escriben, Juan, que escribe el evangelio de Juan, él describe a Jesús, y en este versículo lo describe tan precioso, porque dice que cuando vieron a Jesús, vieron la gloria de Dios. Y pongamos esto un poco más en contexto. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se manifestó. Y un pasaje que nos muestra muy claramente cómo es que
funciona esto, cómo es que es esto de la gloria de Dios, es cuando Israel estaba en el desierto. Cuando estaban allá en medio del desierto y Moisés era el líder, dice que Dios hablaba con Moisés y dice que Dios no venía en medio del pueblo. El pueblo vivía en un campamento y lo podemos leer allá en Éxodo capítulo 33. Y Dios no venía en medio del campamento porque Él podía, por su gloria, por su santidad, Él podía acabar con el pueblo, porque el pueblo no era santo. Y eso es lo que ocurre cuando la gloria de Dios se acerca a lo corrupto, a nosotros pecadores. Su santidad y su grandeza es tan fuerte que puede venir y acabarnos y consumirnos. Entonces la gloria de Dios no podía venir al pueblo. Eso es lo que queda claro. La gloria de Dios no podía venir al pueblo. Y entonces lo que Dios le dijo a Moisés es que hiciera un campamento, que hiciera una tienda, ¿no? Vivían en el desierto. Y esta tienda quedaba fuera del campamento. Y en este lugar era en el que Dios iba a venir a hablar con Moisés. Dios iba a venir a hablar con Moisés en medio de este lugar. Y lo dice muy bonito la palabra del Señor. Quiero leer ese versículo por un momento. En Éxodo, dice el capítulo 33. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, el versículo 9, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Entonces, ¿qué ocurre? Moisés era el único que tenía el privilegio de venir a estar delante de Dios. Pero aún así, más adelante, este capítulo es muy hermoso. Dice que Moisés le dice a Dios, Dios, muéstrame tu gloria, ¿no? Dios le dice, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. Y Dios, en ese deseo de dejarse conocer por Moisés, Él le dice que Él no puede hacer eso, porque no podría ver el rostro de Dios y seguir vivo. Pero Moisés le dice que iba a hacer algo. Lo voy a leer un momento, aquí unos versículos más adelante. Dice el verso 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Entonces, mira lo que está ocurriendo acá. Moisés era el único que podía acercarse a Dios. ¿Por qué no podía acercarse al pueblo? Porque era tan grande la gloria de Dios. Y él era tan perfecto, era tan glorioso, que no podía venir a estar en medio de un pueblo corrupto y pecador como es la nación de Israel, como lo somos nosotros. Y lo más cercano que podía era Moisés estar cerca en el tabernáculo y allí hablar a Dios, pero aún así no podía ver la gloria de Dios. Y cuando Moisés le pidió a Dios ver su gloria, Dios lo puso en medio de una peña y le dijo que él iba a pasar, pero que aún así solo iba a poder ver sus espaldas, porque no había la forma en que un hombre viera a Dios, viera su gloria y viviera. Y con eso en mente venimos entonces ahora a lo que la palabra dice, que Jesús, lo que leímos en Corintios, dice así, dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios resplandeció su gloria en nuestros corazones. ¿Cómo? Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estos versículos son un poco profundos y aún yo mismo pido a Dios entendimiento. Pero algo claro que dice la palabra es que Jesús, en el rostro de Jesús, vimos la gloria de Dios. En el rostro de Jesús vimos la gloria de Dios. Jesús vino
a darnos eso que nosotros no podíamos alcanzar por nuestra condición corrupta, por nuestro pecado. Jesús fue la gloria de Dios. Aquello que Moisés no lograba ver, aquello que el pueblo no tenía acceso, ahora eso se hizo cercano a nosotros. Esa gloria que era inalcanzable, ese Dios que era inalcanzable para los hombres, se hizo ahora cercano por medio de Jesús. Y por eso Jesús toma forma de hombre. Jesús vino a manifestarse en un hombre y se hizo en la forma en la que nosotros lo podíamos conocer. Y dice la palabra que Jesús, cuando vino, Él se despojó de su lugar de Dios. Pienso en el reino, el rey que se quitó sus vestiduras, pero fue algo mucho más profundo, porque no solamente fue algo superficial, sino que Jesús se despojó de sí mismo. Al convertirse en hombre, Él dejó su lugar de gloria y vino de tal manera que nosotros lo pudiéramos recibir. Mira cuán grande es el amor de Dios. Dios se rebaja, Dios se humilla a la estatura y a la altura nuestra para que nosotros lo podamos conocer. No tengo en mente la imagen cuando uno habla con un niño pequeño, con uno de los hijos, con uno de los niños. La mejor forma de hablarles y de escucharles es arrodillarse a la misma altura, ¿no? Cuando el padre es mucho más grande, el adulto es mucho más grande, pero quiere realmente hablar con este niño, viene y se arrodilla y se hace a la altura de él. Eso fue lo que hizo Dios. Dios vino desde el cielo y Dios vino a la tierra como un hombre, el Dios glorioso y eterno y poderoso y perfecto y maravilloso. Él vino y se hizo un hombre a nuestra altura para que nosotros pudiéramos ver la gloria suya y pudiéramos nosotros vivir y por su gloria nosotros vivir hoy también. Mira qué hermoso es Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere venir hoy a tu vida. ¿Por qué hablamos de esto cuando estamos hablando de la venida del Espíritu Santo? Porque mira, es algo tan grande recibir a Dios en nuestras vidas, recibir a Jesús en nuestras vidas, pero también recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo tan glorioso poder ser parte del pueblo de Dios. Es algo tan glorioso creer en Jesús. Si tú hoy dices, si no estás seguro de que tú eres parte del pueblo de Dios, mi pregunta es, ¿eres parte de la iglesia? ¿Eres tú parte de la iglesia? Y no te estoy preguntando de la iglesia de algún lugar en particular. Todos nos reunimos en una iglesia en particular, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero te estoy hablando de la iglesia como el pueblo de Dios en la tierra. Te estoy hablando de la iglesia como aquellos que han creído en Jesús. Y eso es lo que nos hace parte del pueblo de Dios. Mi invitación para ti hoy es que hagas parte del pueblo de Dios. Mi invitación para ti es que hagas parte de la iglesia, porque esa es la familia que Dios tiene hoy para ti. Y cuando estamos celebrando hoy, dando gracias a Dios por nuestra iglesia, estamos dando gracias porque somos parte del pueblo que Dios ha dejado en la tierra. Y lo que la palabra dice es que este es un pueblo glorioso, amén. ¿Por qué es gloriosa la iglesia? Es gloriosa porque el Espíritu Santo habita en ella. Es gloriosa porque Dios está en ella. Es gloriosa porque el Dios que es glorioso está en ella. Es gloriosa la iglesia también porque la iglesia está compuesta por los creyentes en Cristo, que son usados con el poder de Dios. La iglesia está compuesta por los creyentes, por los que hemos creído. Y para no ir muy lejos, tú puedes leer en el Evangelio cómo un día los discípulos creyeron en Jesús. Los que hoy están reunidos en el Pentecostés creyeron en Jesús. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿quién crees que soy yo? Mucha gente dice muchas cosas sobre Jesús. Mucha gente tiene diferentes ideas sobre Jesús, pero lo importante es que crees tú quién es Jesús. Y eso es lo importante para cada uno de nosotros, que creamos en Jesús,
que creamos en Jesús en todo tiempo, no solo cuando nos va bien, no solo en las dificultades, sino que realmente le entreguemos nuestra vida por completo a Jesús, que tomemos esta gran decisión y demos este paso tan grande y tan glorioso de entregarle nuestra vida a Jesús. ¿Sabes? Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, nos hacemos también hijos de Dios. Y nos hacemos también hermanos los unos de los otros. Somos parte de la iglesia y de la familia de Cristo. Somos parte de los salvos, de los escogidos, como los llama la Biblia. Pero también la iglesia es gloriosa porque por medio de ella el reino de las tinieblas es derrotado y se establece el reino de Dios. Y con esto te quiero concluir. Mira, es tan glorioso lo que pasa por medio de la iglesia. El reino de las tinieblas es derrotado. Y dice el Evangelio en Mateo 16:15. Mateo 16:18, Dios le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Dios ha dicho que el reino de las tinieblas no prevalecerán en contra de la iglesia. Dios ha dejado su iglesia gloriosa para destruir y para acabar, para deshacer las obras de las tinieblas. ¿Y cuál iglesia te estoy hablando? Te estoy hablando de tu vida, te estoy hablando de mi vida, te estoy hablando de los que creemos en Jesús, en el poder de su palabra, en el poder de su resurrección. Hoy la iglesia del Señor es una iglesia gloriosa. ¿Por qué es gloriosa? Es gloriosa porque Dios la ha hecho gloriosa y Dios la ha dejado en la tierra llena de su Espíritu Santo. Dios le ha dado la fe a los creyentes para poder confiar en el poder de Dios, y Dios la ha puesto para destruir todos los poderes de las tinieblas y del mal. A veces parece que las tribulaciones son más grandes, ¿no? A veces parece que como iglesia, que los hijos de Dios podemos pasar golpes muy duros, y los pasamos en este mundo, en un mundo que no cree en Dios, en un mundo que está alejado de Dios. Pero la noticia es que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, sino que más bien la iglesia permanece. Y me gusta este versículo que leíamos en Corintios. Dice, y Dios déjame, lo voy a retomar. Y dice que las tribulaciones nos añaden un mayor peso de gloria. La iglesia es gloriosa porque vence en medio de las tribulaciones. Y con esta palabra quiero dejarte hoy. La iglesia vence en medio de las tribulaciones. Mira aquel día del Pentecostés. Los discípulos predicaron la palabra de Dios. ¿Sabes quiénes se convirtieron? Se convirtieron las multitudes. Estas multitudes que hace unas semanas habían crucificado a Jesús. Estas multitudes que hace unas semanas habían gritado: crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Dice que cuando escucharon a Pedro, sus corazones se compungieron y dijeron: ¿qué haremos? Y cuando Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense y recibirán el Espíritu Santo. Miren tan poderoso, el gran poder de Dios. Aquellos que habían llevado a Jesús a la cruz, ahora estaban convirtiéndose en el Evangelio. Y esa es la verdad nuestra. Nosotros que somos enemigos de Dios, hoy venimos a convertirnos al Evangelio de Dios por su gracia y por su amor. Eso es lo glorioso de la iglesia. Lo glorioso de la iglesia no son los templos. Hoy no tenemos templos para reunirnos, ni cosas materiales. ¿Sabes qué es lo glorioso de la iglesia? Lo glorioso de la iglesia es la palabra del Evangelio de Cristo como el Señor y como el Salvador de nuestras vidas. Yo quiero invitarte a ti que estás viendo este servicio. Mira, Dios es poderoso. Aunque todas las cosas cambien, aunque las cosas se cierren, aunque las circunstancias que vivimos se trastornen de una manera que no alcanzamos a entender, Dios está presente. Dios está presente en la tierra. Dios está presente por medio de su iglesia. Dios está obrando grandes milagros. Dios está obrando grandes maravillas. Y no sé hoy por qué tú estás pasando hoy, pero lo que te quiero decir es que la oficina de Dios no se ha cerrado. Lo que te quiero decir es que Dios no se ha ido
de vacaciones ni se ha cerrado su despacho, sino que Dios al contrario está más involucrado hoy en las necesidades y en las circunstancias de la tierra. Y Dios está hoy con su corazón abierto para escucharte y para recibirte en tu necesidad. Dios es un Dios glorioso y maravilloso. Y si tú pones tu confianza en Jesús, vas a ver algo grande y sorprendente en tu vida. Así como esos discípulos que eran comunes y corrientes, abrieron su corazón a Dios, al Espíritu Santo, vieron que Dios hizo algo sorprendente en sus vidas. Así Dios lo quiere hacer en tu vida y en la mía. Quiero invitarte para que oremos, para que invitemos a Dios en nuestras vidas por un momento. Cierra conmigo los ojos ahí en donde estás. Ahí en donde estás. De pronto nuestra cabeza se llena de noticias tristes. De pronto nuestro corazón se llena de noticias tristes. Aún vivimos tribulaciones, circunstancias difíciles en carne propia. Pero la palabra del Señor dice es que estas cosas hacen que en nosotros haya un peso mayor de gloria. La palabra de Dios dice que tenemos algo glorioso y maravilloso en medio nuestro, que es la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo del Señor, que es el Señor Jesús mismo. A Él hoy oramos. Te invito hoy a que puedas reconocer la grandeza de Dios en tu vida, que puedas reconocer la gloria de Dios en tu vida. Dile: Señor, tú eres grande, tú eres perfecto, tú eres maravilloso. Comience a invitar a Dios en su casa y ore que la luz de Cristo inunde su vida, inunde su corazón. Invite a Dios en su vida. Dígale: Señor, ven hoy a mi corazón, ven hoy a mi vida. Dígale: Señor, llévate toda oscuridad, Señor, toda oscuridad de mi casa, toda oscuridad de mi mente. Señor, gracias porque tú eres luz, porque tú eres gloria, porque tú eres verdad, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has dado el gran regalo de que hoy te has acercado tú a nosotros. Yo hoy oro que tú estás cercano hoy, Señor, de cada uno de tus hijos. Tú estás cercano hoy de cada una de estas familias, Señor. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál ha sido, Señor, lo que el enemigo ha querido venir a traer, no importa cuál ha sido la mentira que el diablo ha querido venir a levantar. Hoy oro que se quebranta en el nombre de Jesús. Padre, hoy oro, Señor, que el reino de las tinieblas se cae. Ahora en el nombre de Jesús oro, Señor, que tu manifestación, que tu presencia hoy se establece en los hogares de tus hijos y se quebranta y se destruye, Señor, toda obra del diablo, toda obra de mentira, toda obra de engaño es deshecha ahora en el nombre de Jesús. Señor, es la palabra tuya, Señor, es la palabra tuya, Señor. Es una palabra que no vuelve vacía, es una palabra que es verdad, Señor. Padre, hoy oro que nuestros corazones sean tocados, hoy oro que nuestras vidas sean tocadas, hoy oramos que seamos vueltos a ti, Señor. Padre, hoy ayúdanos a amarte, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a desearte con todo nuestro corazón, Señor. Padre, oro, bendice hoy a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias al Señor por su palabra. Amén y amén. Qué bendición escuchar palabra de Dios a través de nuestro pastor. Hoy, formalmente, queremos anunciar la casa en tu casa. Esto es que estaremos conectados durante la semana a través de las diferentes redes sociales: YouTube, Facebook y la plataforma Zoom. Los miércoles, nuestro tiempo de oración como iglesia. Si no perteneces a alguno de los grupos, por favor, contáctate con nosotros. Los viernes estamos con la Escuela de Formación Integral, lo cual te dará fundamentos en tu caminar de la vida cristiana. También los sábados estamos con New Generation, un tiempo dedicado a los niños y a levantar una generación que ame a Jesús. También estamos con Holy Nation, el grupo de jóvenes de nuestra iglesia. No olvides los domingos a las 12:30, nuestro servicio de alabanza y adoración. Recuerda preparar un lugar especial para que juntos, en cada rincón y en cada una de las casas, podamos glorificar su nombre. Y seguimos celebrando, amada familia. A continuación, vamos a estar compartiendo un video que hemos realizado como iglesia para seguir proclamando, celebrando y agradeciendo a Dios por su gran bondad con nosotros en este nuevo año.
Han pasado 365 días desde nuestro último aniversario. Muchas cosas han cambiado, pero lo que nunca cambia es la naturaleza de amor y misericordia de Dios, quien por su gracia nos ha sostenido, enseñado, transformado y mostrado cómo sus promesas son verdad. Ha sido un año en el que hemos visto el favor de Dios de múltiples formas. Un año en el que su fidelidad, amor y gracia nos ha sostenido y levantado como iglesia. Por eso y mucho más, como familia, hoy queremos compartir algunas de las razones por las cuales cada día, pero en especial hoy, celebramos y agradecemos a Dios. Por todas aquellas personas que han hecho parte de nuestra familia, por las que estamos y por los que vendrán. Por su amor inagotable. Por revelarles su verdad y salvación. Por cada familia que forma parte de la iglesia La Casa. Por perfeccionarnos en amor y fidelidad por la casa de Dios. Por su obra transformadora en nuestras vidas. Por el amor, el acompañamiento y guía de nuestros pastores. Por la oportunidad que como iglesia hemos tenido de servir en misiones. Por levantar una nueva generación. Por su constante provisión y cuidado. Porque hemos visto cómo Dios ha reconstruido hogares y cumplido sus promesas. Somos familia en Dios. 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 Porque somos familia en Dios. 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 Somos una familia en Dios. ¡Feliz aniversario, Iglesia La Casa! 12 años viendo el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Qué especial saber que somos familia en Dios, que aún en la distancia podemos seguir reuniéndonos y exaltando su nombre. Así que vamos a terminar este servicio con la bendición de nuestro pastor Hernando. Vamos entonces a orar, gracias al Señor por cada uno de los que nos hemos podido hoy conectar y tener este tiempo de bendición, de recibir de Dios, de alabarle, de adorarle. Quiero invitarte a que nos sigamos uniendo, que sigamos unidos durante la semana, cada fin de semana con las transmisiones de la iglesia, y que sea un tiempo en el que Dios siga fortaleciéndonos y sigamos viendo la obra de Dios en nuestras vidas. Después de la oración a las 2 vamos entonces a encontrarnos para tener un tiempo de celebración en la plataforma de Zoom. Padre, gracias Señor por cada uno de tus hijos. Quiero bendecir sus vidas, Señor. Padre, quiero bendecir cada hogar de tus hijos con tu presencia, Señor. Gracias porque si tu presencia está en nuestras vidas, no tendremos faltante ni necesidad de nada, Señor. Gracias porque tú alejas al devorador, al destructor, tú reprendes al diablo, Señor. Tú lo alejas de nuestras vidas hoy, la enfermedad y toda angustia, Señor. Padre, oramos que nos des hambre y sed por ti, y oramos que nos guardes y nos bendigas en este resto de día, Señor, en la celebración hoy de tu iglesia, Señor, y en esta semana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y bendiciones.